permitirme ir en estos momentos con Jaime Hernández, editor de la Jornada Sin Fronteras. El maestro Jaime Hernández ya está listo para hablar sin censura de este y otros temas. Querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Cómo estás, querido Vicente? Aquí listos para lo que me digas. Oye, pues a ver, nada más para dejarlo en claro, esta es una gran victoria para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de nación, y ahora sí se va con todo en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, rumbo a la votación de la iniciativa de reforma eléctrica, ya con la declaración de constitucionalidad o el fracaso de declarar inconstitucional la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, coincido contigo, es una gran victoria, aunque hay que reconocer que esta iniciativa se dejó pelos en la gatera, es decir, hubo forcejeos, se enfrentaron dos estrategias, pero lo que me queda claro, querido Vicente, es que a mí me llamó mucho la atención que fue precisamente la defensa tan vehemente de Yasmín Esquivel, que dijo que la Constitución nunca contempló que las empresas privadas se hicieran con jugosa tasa de retorno en términos de ganancia. A mí se me hizo una defensa, sí, del marco constitucional. Y curiosamente, tanto Saldívar como Yasmín Esquivel, y por supuesto también la magistrada Loreta Ortiz, utilizaron una estrategia fascinante desde mi punto de vista, porque ya ves que en la primera parte del debate, el pasado martes, los magistrados del sector conservador decían que no podía ir este debate más allá del marco constitucional, y que ellos solamente se iban a remitir para ver si se violaba o no la Constitución. Y exactamente el ministro Saldívar, la ministra Loreta Ortiz y la ministra Yasmín utilizaron esta fuerza de sus contrincantes para decir, ok, efectivamente, no nos vamos a meter con el tema de los famosos títulos, las leyes secundarias, porque eso lo tiene que decidir el Estado, los legisladores, pero lo que no puede quedar fuera de duda, y esta fue la parte más importante, es que el Estado tiene que ser el quien decida, quien rija el suministro de la energía eléctrica. Entonces, para mí fue fascinante la estrategia. La verdad es que por momentos la votación se tornó confusa, no había mucha claridad, no sé si te fijaste, Vicente, porque claro, hicieron un sistema de votación por apartados y se creó un ambiente de confusión, e incluso los propios ministros se confundieron. Hubo uno de ellos que dijo, perdón, ¿qué estamos votando en estos momentos? Pero al final del día, haciendo las sumas y restas, que todos estábamos en medio de ese embrollo, quedó claro que por 4 votos se decidió que no puede ser considerada anticonstitucional la ley que remitió el presidente, y yo creo que esto le garantiza la llana el camino para que ya en Semana Santa se debata en el Congreso esta ley. Este es un triunfo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no cabe duda, Vicente, que todavía nos seguimos enfrentando a inercias conservadoras en el seno de la Suprema Corte de Justicia, y además se dejaron ver algunos intereses creados presionando. No sé si te fijaste en la reacción de Claudio X González, despotricando, mentando madres, y yo creo que la gran decepción para todos nosotros fue el voto y el pronunciamiento la actitud tan remisa de Margarita Ríos Farjat, que se apegó al guión desde el pasado martes a decir, no podemos salirnos del marco constitucional, no podemos hacerlo, pero es una lástima. Yo me hubiera gustado ver que hubiera asumido la misma actitud
de la magistrada Yasmín Esquivel, que para mí fue la que presentó este binomio de Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz fue fundamental, y también al final el voto de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue el decisivo. Entonces, pero fue una defensa, se encastillaron estos 4 magistrados, comandados por estas 2 mujeres que desde mi punto de vista se merecen un gran mérito, se merecen el reconocimiento de esta batalla contra ese bloque de 7 magistrados, entre ellos una magistrada que yo me atrevería a acusar de traidora. Y bueno, por fortuna podemos estar diciendo, querido Vicente, que la reforma energética la reforma eléctrica del presidente va, y solo vamos a ver qué es lo que pasa en el seno del Congreso. Así es. Gustavo de Hoyos, por ejemplo, el expresidente de la Coparmex, mal día, bueno, hay que decirlo, el dedito meñique de Claudio X González, ¿no? Mal día para la competitividad energética, la sustentabilidad ambiental y el Estado de Derecho. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación registra votación y mira, no sé si ya lo tenían planeado y por eso también yo hablo de una traición de Margarita Ríos Farjat. Registra una votación de 6-5 en la acción de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica. Se requerían 8 votos para invalidarla. Los amparos, ya muy frágiles, escribió Gustavo de Hoyos. Claudio X González hacía referencia a este personaje, al más anti-López Obradorista de los personajes en nuestro país. Bueno, pues hace referencia, dice Claudio X González, qué pena, prevaleció la política, la ideología y la sumisión sobre la constitucionalidad, legalidad y la responsabilidad. No saben cómo dañan a México. Margarita Zavala, la ex primera dama, hoy diputada, la esposa de Calderón, una ley ha puesto de cabeza los principios que constituyen un Estado de Derecho y ha exhibido la sumisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta terminar con la división de poderes. Hoy no hay constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se atrevió a salir con el cuento de que una constitución es una constitución en referencia a lo de los dichos del presidente en otro sentido y tergiversado, de que no me vayan a salir con el cuento de que la ley es la ley. Fernando Belaunzarán, el siempre perdedor Fernando Belaunzarán escribe: cuando en una década México esté rezagado en la transición energética y siga la contaminación, los jóvenes sabrán que su futuro fue saboteado por 4 ministros que no creyeron en el cuento de que la ley es la ley y se arrodillaron ante Andrés Manuel López Obrador. ¿O no, Arturo Saldívar? Bueno, andan desatados. Ahora, yo, si me permites, Jaime, sí quiero hacer referencia a Ana Margarita Ríos Farjat, si me permites. Hay que recordar que ella fue la jefa del SAT, nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En diciembre de 2018 fue designada por Andrés Manuel López Obrador como jefa del Servicio de Administración Tributaria. De hecho, pues había sido señalada como una mujer importante en la Cuarta Transformación para precisamente la recaudación de impuestos de las empresas. Y hay que decir también que Ríos Farjat era considerada una de las ministras favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora en redes sociales le han caído y la han señalado como traidora, y creo que pues que está para el debate, pero no estarían muy alejados de esta definición de traidora, porque dices tú, apegada al librito, apegada al script, al guión, se declara por la inconstitucionalidad de la ley eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador,
dando la espalda a esto que es central para esta administración, querido Jaime. Sí, yo lo voy a tratar de describir de la forma más, para que se entienda mejor de qué esto va, porque esto que ha dicho Margarita Zavala, Fernando Belauzarán, pura charlatanería, puros discursos de humo que no aclaran nada en absoluto, pero yo te lo voy a poner de esta manera. Haz de cuenta que la Constitución mexicana es un organismo que es responsable de que el Estado mexicano funcione debidamente, ¿no? Bueno, lo que hicieron durante el PRI y el PAN fue meterle un órgano adicional a este organismo, se lo adocenaron, ¿no? Las llamadas leyes secundarias, que son estas, se los adocenaron y crearon este tumor, un tumor en el que vivieron los intereses creados, ¿no? Y entonces, cuando viene el debate, los ministros que defendían la postura conservadora dijeron, es que nosotros no podemos meternos en este tumor, nosotros solamente podemos referirnos a la Constitución, no está debate, ¿no? Y lo mismo dijo Riaz Farhat, pero ¿qué crees? Que Arturo Saldívar dijo, ok, efectivamente, no podemos meternos en esto, tenemos que extirparlo, porque la Constitución nunca habló, fíjate, la Constitución nunca habla de orden de despacho, contratos legados, costos marginales ni subastas. Eso no existe en el lenguaje de la Constitución. Así que con una maestría llegó en el último momento Saldívar y como un corte quirúrgico cortó este tumor de las leyes secundarias que ahora tendrán que debatirse en el Congreso, pero claro, ahora sí, con la participación de los legisladores. Y es una vergüenza que Margarita Ríos Anjart no se haya percatado de la existencia de ese tumor creado por el PRI y el PAN y que hoy 4 ministros se encargaron de cortar de ese organismo tan vital para este país que es nuestra Constitución. Oye, Jaime, y ya voy a continuar con el tema, con la mesa de diálogo, pero también quiero escuchar tu opinión acerca de algo que fue brutal. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con toda la dignidad, perdón por lo que voy a decir, mandó a chingar a su madre a 4 senadores, a 4 legisladores demócratas. Entre ellos, nuevamente, con mucho respeto lo voy a decir, y no lo digo por menospreciar su origen, no, o su descendencia, no. El gusano de Bob Menéndez. Y lo digo como persona, pues. Ya parece que tiene una fijación Bob Menéndez en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Obrador. No es el primer documento que firma el senador demócrata Bob Menéndez, que hasta ha sido acusado de escándalos sexuales por allá en la República Dominicana. Le advirtieron, le señalaron los colegas al presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera que estos 4 legisladores demócratas han enviado una carta al secretario de Estado, Anthony Blinken, señalando que el presidente Andrés Manuel López Obrador usa la Fiscalía General de la República, la que dirige Alejandro Gertz Manero, para asuntos políticos. El presidente, de plano, les llamó mentirosos. Esta es la reacción del presidente en la mañanera, y ya tú me cuentas, me das tu opinión, querido Jaime. ¿Cómo no? Con todo respeto, mentirosos. Porque no es cierto. A lo mejor están mal informados. Es la campaña. Es que en Estados Unidos hay elecciones. Y qué bueno que nada más son 4. Porque 4 golondrinas no hacen verano. Pero, ¿qué voy a contestarles? O sea, nada. Y van a seguir así, ojalá y sean pocos. Ahora estamos invitando a senadores de Estados Unidos, de los 2 partidos, para finales de abril, para que podamos reunirnos en el sureste. ¿Sobre qué tema? Desarrollo del sureste y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno
migratorio, como lo hemos estado planteando. Pero están desinformados. Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero. Ya no es el tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría. No, ahora hay un auténtico Estado de Derecho. No hay un estado de chueco. Avanzan algunas investigaciones, algunas indagatorias, como el caso contra Ricardo Anaya, pero no avanzan otras sobre personajes cercanos a su gobierno. Es lo que plantean. ¿Cómo el caso cómo? Ellos plantean que sí avanzan las investigaciones cuando se trata de enemigos políticos. Bueno, pues ahí está el planteamiento de los colegas en la mañanera, y el presidente fue más. Por eso digo que el presidente es el provocador profesional número 1 de México. Más adelante dice, oigan, por cierto, ¿no se han percatado que son demócratas el que le quiere retirar la visa, el visado a los legisladores que forman el grupo de amistad México-Rusia? Vicente González, el de Texas. Ahora son demócratas estos que están acusando algo que no es cierto, un uso de la Fiscalía General de la República por parte del presidente con fines políticos. Creo que el presidente magistralmente metió la mano ya incluso en cuestiones electorales en Estados Unidos, como advirtiéndole a la comunidad mexicana. ¿Entendió el que entendió? ¿O no, mi querido Jaime? Así lo leí yo también. Sí, así es. Pero habría que decir algo interesante, fíjate. Bob Menéndez, el presidente dijo esto es parte de la campaña, pero él se refería a la campaña electoral que está hoy en curso en Estados Unidos, pero yo creo que más bien este pronunciamiento, esta carta de Bob Menéndez, que encabeza, porque sabes que Bob Menéndez es presidente del Comité de Relaciones Exteriores, es producto de otro tipo de campaña, de un tipo de cabildeo que ha estado muy activo en el Congreso de Estados Unidos, de gente vinculada, ya sabemos, a intereses corporativos, intereses poderosos que han estado, ya sabes, siempre hay alguien que desde México está haciendo labor de cabildeo en Estados Unidos, porque se me hace muy extraño el hecho de que Bob Menéndez haya elegido este momento. Ahora, no me extraña la actitud de Bob Menéndez, porque un senador al que yo conozco muy bien, y te recuerdo que este Bob Menéndez que se dice preocupado porque la impartición de la justicia podría estar politizada, es el mismo hombre que en 2015, querido Vicente, saboteó durante más de medio año la confirmación del entonces aspirante a ocupar la embajada de México en Estados Unidos, Roberta Jacobson. Durante 6 meses estuvo saboteando ese proceso de confirmación junto con Marco Rubio. ¿Cuáles son los motivos que en aquel entonces adujeron tanto Bob Menéndez como Marco Rubio? Dijeron que querían protestar contra Roberta Jacobson, punto número 1, porque Roberta Jacobson fue la funcionaria encargada de iniciar el proceso de normalización de relaciones con Cuba. Y tú sabes que Menéndez está estrechamente vinculado a los cubanos de Miami. Entonces querían castigarla. Entre él y Marco Rubio le hicieron la vida imposible a Roberta Jacobson para que fuera nominada, confirmada. Finalmente lo consiguió salir airosa Roberta, pero durante medio año. Fíjate qué tan interesados están en México. Y luego, en medio de estos obstáculos que presentaron contra Roberta Jacobson, hubo un segundo elemento. Como no les funcionaba muy bien esta protesta, este pataleo contra Obama por su intención de normalizar las relaciones con Cuba,
siguieron con el tema de Venezuela, culparon a Roberto Jacobson de haber sacado Venezuela de la lista negra de naciones en tema de terrorismo, en fin, y que no proporcionaba informes detallados y suficientemente satisfactorios a gusto de los senadores. Pero ya casi al final, casi el último argumento que emplearon estos dos senadores, para que te des una idea de la obsesión de Bob Menéndez, el último pretexto que pusieron fue que Roberta Jacobson no les había dado información en su momento de por qué México no entregaba a Joaquín El Chapo Guzmán. Bob Menéndez le dijo a la embajadora, ¿por qué no nos ha informado la fecha de cuándo va a entregar México al Chapo Guzmán? Y me acuerdo porque yo estuve presente en esa conversación y le dijo Roberta Jacobson, senador, ese no es mi trabajo, usted tiene que preguntarle eso al Departamento de Justicia, ¿no? A mí se me hizo muy lógico. Pero para que veas, ese hombre empeñado en sabotear las relaciones México-Estados Unidos, con esta continua labor de sabotaje, ahora resulta que es un hombre muy preocupado por el estado de la justicia en México. ¿Qué está pasando aquí, no? Para mí que hay alguien que está cabildeando en el Senado, estoy casi seguro, para que un día acusen a México de que no quiere respetar el tratado, otro día que lo acusen de que no se esté impartiendo la justicia como se debe. Y en este caso, yo podría decir que uno puede estar de acuerdo o no en las críticas hacia Gertz Manero, pero no le corresponde al señor Bob Menéndez emitir este tipo de juicios y jalarle las orejas al presidente para que ponga orden en un poder que es autónomo. Así es que, para que te des una idea de cómo se cuecen las habas en el Congreso de Estados Unidos, querido Vicente. Así es, y qué bueno que pones precisamente los detalles en este análisis, mi querido Jaime Hernández. Te agradezco mucho, como siempre, Jaime, y cerremos invitando a la gente para que te respalde en tu canal de YouTube, en tu cuenta de Twitter, en lo que publican en la Jornada Sin Fronteras. Gracias, querido Vicente. Pues sí, los invito a que se sigan sumando a nuestro canal de No Apto para Cínicos y que transmitimos todos los días de las 14 horas aproximadamente a las 16, casi 16 horas. Y también les invito para que se sumen a nuestras cuentas a través de @Jaime Journo y también a través de nuestra sección de la Jornada Sin Fronteras de nuestro querido periódico La Jornada. Infinitas gracias, como siempre, querido Vicente, pórtate bien. Y si te portas mal, me invitas. Claro que sí, mi querido Jaime. Que descanses. Buenas noches. Gracias Buenas noches por acompañarnos. Jaime Hernández hablando con nosotros sin censura.